El alba mensajera del sol de alegre brillo conoce este martillo que suena la madera. La mano carpintera madruga a su quehacer, y hay gracia antes que sol en el taller. Cabeza de tu casa, del que el Señor se fía, por la carpintería la gloria entera pasa. Tu mano se acompasa con Dios en la labor, y alargas tú la mano del Señor. Y pues que el mundo entero te mira y se pregunta, di tú cómo se junta ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios y escaso el pan. Amén. Queridos hermanos que se preparan conmigo a los sacramentos de iniciación cristiana, ¿cómo están? El tema de hoy es la santidad. Nuestra vocación como cristianos, como hijos de Dios, es a ser santos. Y en este año particular de San José vamos a ir de su mano para mirar cómo es un santo, qué características tiene un santo y cómo se llega a ser santo, ya que tú y yo vamos a ser santos. Si estamos aquí es porque queremos ser santos, porque solo los santos llegan al cielo. Vamos entonces a conocer cómo es un santo, de la mano de San José y el hogar de Nazaret. Bienvenidos. Los santos lo son por gracia de Dios y porque ellos han permitido justamente que Dios sea el rey de su vida, sea el que gobierne. Y los santos lo que han hecho es ser dóciles a la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces un santo es aquel que es capaz de oír la voz de Dios y ser atento y obedecer esa voz de Dios. El caso más especial está en la Virgen María, que dijo: sí, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El santo que vamos a estudiar hoy, que es San José, también le dijo sí, le dijo ese fiat al Señor, ese hágase, pero no lo dijo con sus palabras, sino con sus propias obras. A cada inspiración que el Señor le daba, San José simplemente actuaba en consecuencia. Con su ejemplo, con su voluntad, con su obrar, le dijo sí a Dios en todo momento. Eso es un santo. Entonces, un santo no es un ser extraterrestre, sino es alguien que hace lo que Dios manda. Entonces, miremos cómo es nuestro actuar delante de Dios y si estamos haciendo lo que Dios manda. En eso podemos medir cómo va nuestra carrera por la santidad y por el reino de los cielos. En esta carrera por la santidad también debemos tener presente que los santos son totalmente particulares. Delante de Dios somos únicos e irrepetibles como nuestras huellas dactilares. Únicas. Ninguno se dice que tiene las huellas repetidas de otro ser humano. Entonces, de la misma manera, la santidad es única en cada persona. Nuestro ejemplo de santidad es Jesucristo. Dice San Pablo que Él es la estatura del hombre perfecto. Pero los demás santos son inspiración para nosotros. Debemos no imitar a los demás santos, solo debemos imitar a Jesucristo. Pero estos santos son para nosotros ejemplo y nosotros lo podemos seguir. Dice San Pablo que para que se vea que llevamos este tesoro de Dios en nosotros, que somos como esas vasijas de barro, para que se note que la fortaleza y quien hace la obra es Dios, porque la gloria es de Dios. Nosotros cumplimos, le damos gloria a Dios por nuestra santidad, pero esa santidad viene y procede de Dios y es para Él, para su gloria y alabanza. Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos da unos talentos y con esos talentos debemos buscar la santidad. La medida de la santidad
la da Dios y dice el Evangelio que es de acuerdo con nuestras capacidades. Solo Dios sabe. Por eso, cada uno de nosotros debe ser un santo en la medida en que Dios ha querido de nosotros hacernos santos. En resumen, entonces, sabemos que San José no llegó a ser San José por ser San José, ni la Virgen María llegó a ser la Virgen María, Santa María, por ser la Virgen María. No, es porque Dios puso en ellos sus dones y ellos dieron su sí, su fiat, para decirle sí a Dios e hicieron posible la voluntad de Dios en sus vidas. Y por eso llegaron a ser santos. Entonces, nosotros también debemos buscar la santidad en la medida en que Dios la ha querido para cada uno de nosotros. Esa idea tiene que quedar muy clara para que podamos partir de ahí a ser santos nosotros también. Vemos en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas el canto del Magnificat de la Virgen María. En el versículo 46 dice: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y la clave está en el versículo 49. Dice la Virgen: porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. El poderoso, Él, que es el poderoso, ha hecho obras grandes por mí. Es decir, a través de la Virgen, el poderoso, es Dios el que actúa en nuestras vidas. La obra es de Él. Vuelvo y digo, somos vasijas de barro y es Él, el poderoso, el que hace obras en cada uno de nosotros. La parte que le tocó a la Virgen María hacer fue decir: sí, hágase en mí según tu palabra. Pero la obra siempre, siempre es de Dios. Y en eso consiste ser santos, en hacer exactamente la voluntad de Dios. Nosotros tenemos nuestros planes. San José tenía sus planes de casarse con María, tal vez tener muchos hijos como todas las familias de Israel. Pero en medio de esos planes viene Dios y trae el plan con letras mayúsculas. Y si nosotros le decimos sí, nuestra vida va a cambiar radicalmente de acuerdo con lo que Dios tenía pensado desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Y ese es el propósito de santidad, que realmente viene a hacernos felices. Es a través de ese plan, de ejecutar justo ese plan. No mi plan, no mi pequeño plan. El plan de Dios. Si yo le doy permiso a Dios de hacer Él su plan en mi vida, entonces seré realmente feliz y alcanzaré la gloria del cielo, porque estaré haciendo exactamente la voluntad de Dios. Y un santo, por eso es que todos los santos son felices, son beatísimos, porque han hecho exactamente la voluntad de Dios, lo que Dios quería en cada momento, en cada instante de su vida. Y esto no nos hace unas marionetas de Dios, sino que realmente vivimos la libertad de los hijos de Dios cuando no hacemos nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es ser santo, así de fácil. Miremos entonces ahora el caso particular de San José. En la novena de Navidad, que rezamos aquí en Colombia, decimos: oh Santísimo José, esposo de María y Padre adoptivo del Señor, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan soberanos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Este es el punto. Dios capacita, ¿no? Entonces viene Dios y nos arranca de nuestros planes, de nuestra pequeña vida que ya tenemos acomodada, y nos da su plan y nos ha capacitado, nos ha revestido con los dones para que podamos llevar a cabo ese plan que Dios ha escogido para nosotros. Lo que nos corresponde es decirle sí, no más, y actuar en consecuencia.
Es ese morir a sí mismo que nos pide Jesús, ¿cierto? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, pues es negarme a esos planes, a esa vida que yo ya tenía lista, acomodada para empezar. Y de pronto llega Dios y nos derrumba todo, según su voluntad y según su propósito. ¿Qué debemos hacer? Podemos o ponernos de mal genio y hacer lo que nos da la gana y vivir una vida miserable, o podemos acoger la voluntad de Dios con amor en nuestras vidas y seguir ese plan de Dios. Esa es la respuesta. Si tú quieres ser santo, si yo quiero ser santo, esa es la respuesta que a Dios le debemos dar. Sí, hágase en mí según tu palabra, o como dice el Evangelio de José, inmediatamente se levantó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado, y tomó al niño y a su madre y huyeron a Egipto, por ejemplo, cuando protegió a Jesús de la muerte que Herodes planeaba en contra del niño Jesús. Es eso, es hacer en cada momento lo que debemos hacer según la voluntad de Dios y no según nuestro parecer. El gran sufrimiento del mundo de hoy se da porque ninguno de nosotros hace la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Y vemos las consecuencias. Gente que se suicida, hogares destruidos, la maldad que reina por todo lado. Eso cuando no somos capaces de obedecer a Dios en su infinita voluntad, igual que un niño pequeñito que es llevado de la mano del papá en una calle donde hay tráfico, donde hay gente desconocida. Si este niño se rebela contra ese papá y suelta la mano del papá, muy probablemente se va a perder o le va a ocurrir un accidente, y es lo que pasa cuando nosotros nos soltamos de la mano de nuestro Padre Celestial y empezamos a vivir la vida que a nosotros nos provoca. Terminamos atropellados por esta vida, terminamos llorando y sufriendo por rebeldes, por no hacer caso a ese Padre que tiene un plan de alegría, de salvación para todos nosotros. Así como Dios se escogió para su Hijo una madre pura, santa, inmaculada, virgen, convenía también que este padre adoptivo tuviese unas características similares. San José no fue preservado del pecado original, pero decimos de él que fue un hombre casto, puro y virgen. La Biblia habla de él como del hombre justo. Una persona justa es aquella que hace justamente lo que Dios quiere, que hace justamente la voluntad de Dios, que se ajusta a la voluntad de Dios. Hay por ahí un ataque de los protestantes y de uno que otro católico despistado que piensan que José y María tuvieron relaciones sexuales después de que nació Jesús. Eso es falso. Dicen, pero es eso que tiene, como cualquier pareja. No. Conviene para la santidad de Dios un hogar santo, con una madre virgen, con un padre virgen, que fuera padre del santo y virgen Jesucristo. Entonces no podemos aquí revolver una cosa con la otra o pretender que por una mala interpretación de la Biblia que afirma que Jesús tenía hermanos. Sí, la Biblia en efecto afirma que Jesús tuvo hermanos. Lo que la Biblia no dice es que la Virgen María tuviera más hijos. ¿Ve? Y esto se demuestra a lo largo y ancho de toda la Escritura, y podemos confirmar, por ejemplo, en el momento de la cruz, si Jesús hubiera tenido más hermanos, hijos de la Virgen María, pues hubiesen estado ahí y no habría tenido que delegar a Juan para que cuidara a la Virgen María de ahí en adelante. Entonces, no nos dejemos confundir. Cuando el ángel le aclara a San José que la criatura que está esperando es fruto del Espíritu Santo,
Dios está reclamando la paternidad de ese hijo. ¿Y qué pasa en un ejemplo práctico? Pues si un hombre va a tener relaciones sexuales con una mujer que tiene hijos de otro hombre, eso se llama técnicamente adulterio. Y eso es pecado, el adulterio es pecado. Y San José y la Virgen, siendo el matrimonio perfecto, los padres del Hijo de Dios no podían caer en pecado. Porque precisamente por eso Dios se busca una mujer inmaculada y un hombre casto y puro para que sean los padres de su Hijo aquí en la tierra. No podían, por tanto, en un hogar santo, del santo de los santos, tener ni la más pequeña mancha de pecado. Entonces olvidémonos de estos ataques en contra de la Iglesia Católica, de la Virginidad de María, y por ahí de paso estaríamos negando la santidad de Jesús, estaríamos negando que Jesús es el Hijo de Dios si aceptamos que la Virgen María y José tuvieron relaciones sexuales. Eso no puede ser, no cabe en ninguna cabeza. Eso es un ataque frontal al misterio de Dios, a la santidad de Dios. Que San José no fuera el padre biológico de Jesús no significa que no actuara como su verdadero padre en la tierra. Y ejemplos de esos tenemos muchos. En primer lugar, Jesús era bastante conocido en todo Israel como el hijo del carpintero, y de eso nos lo hablan los evangelios. Fue este José el que tomó a este niño y a los 8 días de nacido, como padre que era, lo llevó a circuncidar y le puso por nombre Jesús. Fue José junto con María quien a los 40 días de nacido, como ordenaba la ley de Moisés, lo llevó al rescate de los primogénitos con el sacrificio de las 2 palomas o las 2 tórtolas en el templo de Jerusalén, cuando Simeón y Ana hablaban de las maravillas de este niño. Fue este mismo José, como ya hemos dicho, el que, haciendo caso, preciso caso a las palabras del ángel, tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto para salvarlo de las manos de Herodes. Fue este mismo José, que no era un hombre viejo porque no hubiera aguantado la huida a Egipto, no hubiera podido proteger al niño, era un hombre joven y lleno de fuerza, de vigor para poder hacer estos viajes. Volvió nuevamente, obedeciendo a Dios, otra vez a Galilea, y se estableció en Nazaret como hombre prudente que era, porque recuerde que el Evangelio nos dice que Arquelao quedó a cambio de su padre Herodes gobernando allí. Fue este mismo José también el que, como todos los padres, era el encargado de enseñar la Torá a los hijos, enseñar la historia de la salvación a los hijos de Israel. Y eso lo hacía el padre de familia, no la mamá, el padre de familia. San José cumplió perfectamente este deber y Jesús conocía las Escrituras gracias a José. También fue este mismo José el que le enseñó a Jesús el arte de la carpintería. Cuando José muere, entonces Jesús se encarga del taller y sigue siendo él el carpintero hasta que llega la edad en que sale a su vida pública. Mientras mantiene y sostiene el hogar de Nazaret con sus propias manos el mismo Jesús, con este trabajo que le había enseñado su padre José. Vemos también que la Virgen María, en contra de lo que promulgan hoy los movimientos feministas, le dio el lugar a este patriarca, a José, su lugar como padre y como cabeza del hogar de Nazaret. Y se ve en el Evangelio de San Lucas, en el episodio cuando Jesús se pierde en el templo de Jerusalén y lo encuentran a los 3 días. La Virgen María le reclama a Jesús: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y dice: tu padre y yo te buscábamos angustiados, tu padre y yo. Entonces vemos ahí también desde este aspecto cómo José fue un verdadero padre en el hogar de Nazaret.
Después de este hecho vemos que incluso el mismo Hijo de Dios, Jesús, a sus 12 años, también le da a José el lugar que le corresponde como padre y cabeza del hogar de Nazaret. El Evangelio nos cuenta que bajó con ellos de nuevo a Nazaret y se sometió a su autoridad. San Pedro Damián también pone como ejemplo de santidad a San José, en el aspecto de que él tuvo que cuidar al niño Jesús, tuvo que tomarlo en sus brazos muchas veces, habrá tenido que ayudarle a la Virgen María en el cuidado del niño. San José tuvo en sus manos el cuerpo de Jesús, y San Pedro Damián nos recuerda esto, se lo recuerda, a los sacerdotes que diariamente tocan el cuerpo de Jesús. Si Jesús tiene que ser tocado por las manos santas, inmaculadas, puras y vírgenes de los sacerdotes que están consagrados para tocar diariamente el cuerpo de Jesús, a ejemplo de San José. Otra razón más para hablar de la castidad y la virginidad de San José. Para un desarrollo normal, psicológico del niño Jesús, también en su hogar requirió de la figura de un padre y de una madre. Un padre santo, puro y virgen, casado con una esposa virgen, padre de un hijo virgen, el santo de los santos. Desde el punto de vista de la psicología, también para que Jesús se desarrollara normalmente como cualquier niño, necesitó la figura paterna, la figura materna que obtuvo de San José y de la Virgen María en un hogar que tiene todos los elementos constitutivos de cualquier hogar: un padre, una madre y una prole. En la oración de reparación ante el Santísimo Sacramento decimos: bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, y a continuación decimos: bendito sea San José, su castísimo esposo. Cuando hablamos de la castidad de San José, no hablamos en términos de que José se tuvo que aguantar las ganas con la Virgen María. No, hablamos de que la castidad de San José, la virginidad de San José, hacen parte de su propia identidad. San José no sería San José si no es el hombre casto. San José no sería San José si no es el hombre justo del que habla la Biblia. Entonces, no lo veamos en esos términos de que José le tocó aguantarse. No, era su identidad, era su ser mismo, ser casto, puro y virgen. Perdonen que insista en eso, pero es absolutamente importante que esto quede claro. A pesar de que la virginidad de San José no es un dogma de la Iglesia, sí que nos damos cuenta que hace parte de la identidad y de la fe de la Iglesia, la virginidad y la castidad de San José. San José, como ya hemos visto, es el hombre del silencio. De él, los evangelios no registran ni una sola palabra, mas sin embargo, nadie como él estuvo tan cerca de Dios, viviendo con Dios mismo en su hogar. Veamos la grandeza y la santidad de este hombre, que no se registra ni una sola de sus palabras, pero su grandeza es de lo más alto que hay en el cielo, porque vivió con Dios mismo en su hogar, y Dios Padre le concedió la facultad a este José de ser su padre, su representante como padre aquí en la tierra. ¡Qué grandeza! ¡Qué profundidad de este misterio! De San José entonces no tenemos grandes libros, grandes discursos, no, pero su grandeza, con su arte, esculpió el corazón de Dios mismo y escaló las alturas más profundas de Dios. Lo conoció de cerca. Eso es más grande que la grandeza de muchos santos. Imaginémonos quién puede ser más feliz que San José con el niño Jesús en sus brazos. Espero que hayamos aprendido mucho de San José, que nos motivemos
a hacer en nuestras vidas la voluntad de Dios siguiendo su ejemplo. Nos vemos entonces en un próximo video con más temas de iniciación cristiana. A todos ustedes muchas gracias por vernos y nos despedimos con la oración a San José que elaboró el Papa León XIII y que estamos recordando en este año de San José. Consagrémonos a San José y de su mano pidámosle que nos ayude a ser santos como Él, obedientes, justos como Él. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros.